Muy buenas tardes, licenciada. En este instante vamos a estar presentando nuestro tema de investigación que es el lenguaje no verbal con mi compañera Diana. Para eso vamos a estar compartiendo las diapositivas que hemos realizado para poder dar la información. Lenguaje no verbal. En sí, el lenguaje no verbal es una forma de comunicación que involucra tantos aspectos como expresiones faciales, tono de voz, postura, contacto visual. En sí es el lenguaje corporal que nosotros vamos a transmitir hacia una persona, el lenguaje de señas, el lenguaje de cómo nosotros nos movemos o actuamos mediante nuestro cuerpo, por eso es corporal. Para esto, vamos a estar presentando algunos secretos que influyen en la comunicación no verbal. El primero es la expresión facial. Las expresiones faciales en sí pueden detonar muchas emociones que permiten que las personas puedan entender o tener una mayor comunicación en el sentido de interactuar, porque nosotros vamos a prácticamente a mover nuestro cuerpo, por ejemplo, con señas, diciendo algo, por ejemplo, los mimos. Se desarrollan tanto en la expresión corporal porque ellos ya manejan tanto cómo decir un hola o cómo decir un ok así, o también tantas expresiones que se puede decir en lo corporal. En el segundo que podemos ver aquí es el contacto visual. El contacto visual es muy importante porque genera en sí confianza, invasión hacia la persona, o sea, cuando uno ve rotundamente a la persona directamente, está interesado en lo que quiere poder aprender o poder comunicarse. Un contacto visual muy adecuado fortalece las relaciones hoy en día, por ejemplo, de compañerismo, de noviazgo, de un profesor hacia un alumno, fortalece las relaciones tanto en aprendizaje, comunicación o información. El tercer punto es gestos. Los gestos en sí pueden enfatizar a reforzar el mensaje no verbal. Por ejemplo, asentar la cabeza para indicar un acuerdo, por ejemplo, decir sí. Por ejemplo, cuando vamos en la calle, a veces muchas personas no nos dicen hola, ok, sino que no hablan, sino que alzan la cabeza como que están saludando. Eso es un lenguaje no verbal. O prácticamente te dicen de lejos, chao o hola, pero con la mano. Eso te está diciendo un lenguaje no verbal que prácticamente es un gesto que está expresando. La postura. La postura es también un lenguaje no verbal porque transmite muchas veces confianza en las ventajas y las desventajas muchas veces inseguridad. Una postura abierta y erguida en sí puede generar una confianza en la persona porque estás transmitiendo algo que quiere con una postura correcta, diciendo, alzando la cabeza. Muchas veces nosotros no vamos a poder transmitir un mensaje agachar la cabeza porque no vamos a estar entendiendo hacia la persona porque va a pensar que nosotros estamos haciendo otra cosa o estamos leyendo. ¿Ya? Y el último punto es el tono de voz. No, el lenguaje no verbal va acompañado con el tono de voz porque cuando alzamos la voz nosotros expresamos prácticamente lo que genera nuestra voz prácticamente. Porque cuando gritamos, aceleramos nuestra voz y cuando queremos hablar bajo, disminuimos nuestra voz y nuestros gestos van acompañados a lo que nosotros estamos dialogando o informando. Unos ejemplos que traigo aquí, que lo he sacado, por ejemplo, una obra de teatro. Una obra de teatro en sí, prácticamente uno va acompañando la música, va haciendo los gestos de lo que está en la melodía o lo que está transmitiendo. Los mismos como acabé de decir, un vigilante, prácticamente un vigilante es la persona que va a hacer señalética y va a estar mediante una carretera señalando pase, cruce, está aquí, pare, va a estar ahí acompañando a los transeúntes o a las personas que van manejando esos autos. También un árbitro. Un árbitro es la persona que está en un partido de fútbol y cuando va señalando, cuando va a hacer una acción de penal o falta, siempre va a señalar el punto o va a señalar la falta. Siempre va a estar con un pito señalando, haciendo la señalética o los gestos. También cuando un jugador de fútbol celebra, no muchas veces gritando, sino a veces haciendo gestos, gestos así o agradeciendo a Dios muchas veces.
También en el estilo de ropa, muchas veces un ejemplo muy importante es cuando, en mi caso, cuando voy a trabajar de mesero, siempre yo tengo que andar con una camisa blanca, un chaleco y un lazo de gato negro, porque es la persona ya conocen que uno ya va a trabajar, ya me conoce que estoy transmitiendo mi trabajo, que es ser mesero en sí. Entonces, también otro ejemplo muy importante es la postura o hacer ejercicio. La postura correcta para dormir, muchas veces la postura correcta para correr, no vas a estar corriendo para abajo así, sino tener una correcta postura para poder mantener prácticamente el equilibrio o el ejercicio que estamos haciendo. Muchas veces también los ejercicios que hacemos polichileno, que nos enseñan en el colegio, en la escuela, prácticamente son gestos que desarrollamos a diario prácticamente y van acompañados con nuestro entorno y nuestro diario vivir. Bueno, para esto también traigo unos ejemplos como el acto, por ejemplo, comerse las uñas. Cuando nosotros no estamos así como comiéndonos las uñas, nosotros prácticamente desarrollamos una inseguridad y nervios prácticamente hacia lo que queremos comunicar. Ese es un ejemplo bien claro en el acto y lo que refleja. Bueno, para esto, las ventajas de la comunicación verbal, va a estar mi compañera Diana, que va a estar en este tema. Bueno, a continuación voy a hablar sobre las ventajas de la comunicación no verbal. Estas incluyen mejor comunicación, conexión empática, negociación, autoconciencia, prevención de malentendidos. La mejor comunicación que existe, como vemos en la imagen, es cuando se mantiene ese contacto visual de la persona con otra persona y entonces la comunicación es efectiva, es mejor. Como veía en el video ahí, la ministra de la ministra Teresa y también el expresidente Obama. Ella mantenía su cabeza así a la hoja y eso no daba una mejor comunicación, porque aparte de eso se notaba como que estaba nerviosa y algo así. Entonces el presidente Obama seguro, sí, esto, lo otro. Entonces él hablaba con seguridad y el contacto visual es muy importante. Por eso es una de las ventajas. Eso mejora la comunicación y mucha da mucha confianza. Entonces uno, en conexión empática, la conexión empática es cuando, por ejemplo, uno ahí se veía claro en los ejemplos del video, se veía clarito donde la ministra también, ella aseguraba así con un sí, decía sí, era porque estaba escuchando lo que la otra persona decía y le daba importancia. En el punto de la negociación es como, por ejemplo, en la estrechación de las manos de Trump y Putin, entonces estaban estrechando las manos, pero ahí se veía claramente la negociación, pues, o sea, cuando estrechan las manos y también cuando en conferencias o cuando se saludan, todo eso. Entonces, en la autoconciencia podríamos ver como ejemplo a Putin porque él tuvo que recibir muchas clases para poder desenvolverse mejor en lo que es la comunicación no verbal. Entonces, en la autoconciencia quiere decir que él reconoció que necesitaba ayuda. Entonces, ahí está un punto muy importante, que esa es la autoconciencia, reconocer que está mal y entonces pedir ayuda a personas que son más expertas para así uno que tiene un cargo grande o algo, poderlo hacerlo mejor. Y en la prevención de malentendidos, pues hay muchos factores que a veces dan malentendidos, por ejemplo, hay- entonces, a mí a veces me sabe doler el estómago, me sabe doler el estómago y estoy así como que, ay, mi barriga me duele. Y la gente me ve a veces y me dice que está embarazada, yo le digo no. Entonces eso es como un malentendido, porque yo me estoy tocando aquí y la gente piensa que es otra cosa. Y yo solo sé que yo tengo ese problema de estómago, pero la gente no sabe. Y ya pues piensa mal. Entonces por eso la palabra prevención de malentendido, porque a veces hasta se malentiende, a veces cuando uno hace una mueca o algo, entonces no está así como distraída, pero esos son los malentendidos.
Bueno, y eso ha sido todo sobre nuestra exposición. Muchas gracias.